La reconstrucción de Konoha avanzaba a paso firme, pero el vacío dejado por el tercer Hokage pesaba en el aire como una neblina densa. Los consejeros de la aldea discutían fervientemente sobre el sucesor, y los rumores sobre una tal Tsunade empezaban a circular por los pasillos de la torre. La tensión política era palpable, y el ambiente en las calles seguía siendo de una seriedad aplastante. Para disipar esa oscuridad y fortalecer los lazos de la nueva alianza, el consejo decidió organizar una jornada de convivencia en los famosos manantiales y balnearios de Konoha. No era solo un descanso, era un gesto diplomático sin precedentes. La gran zona de albercas y aguas termales estaba reservada exclusivamente para los ninjas que habían luchado en la defensa de la aldea. El vapor subía en espirales blancas, mezclándose con las risas y el sonido del agua cristalina. En un sector de la alberca principal, la sorpresa era generalizada, los chicos de la arena estaban allí. Gaara, ahora con una mirada mucho más serena y portando el título oficial de Kazekage siendo el más joven de la historia gracias a su cambio de redención y poder, se mantenía en un rincón del agua, observando todo en silencio. A su lado, Kankuro bromeaba con Kiba sobre sus marionetas, mientras Temari intentaba mantener una postura elegante, aunque sus ojos buscaban constantemente entre la multitud a alguien que aún no aparecía. «Oigan. Miren mi nuevo estilo de natación», gritó Naruto, lanzándose en una bala de cañón que salpicó a un Sasuke que intentaba meditar en el borde. «¿Eres un idiota?», Naruto gruñó el Uchiha, aunque no se movió de su sitio, demostrando que la tensión entre ellos se había suavizado tras el combate en el bosque. Cerca de ellos, el resto de los equipos disfrutaban del sol. Sakura y No compartían un momento de paz cerca de las tumbonas, mientras Shikamaru flotaba perezosamente en el agua, murmurando sobre lo problemático que era el exceso de sol. Choji comía bocadillos al borde de la alberca y Hinata, con el rostro encendido de rojo, jugaba tímidamente con el agua mientras conversaba con Tenten. Incluso los maestros se habían relajado. Kakashi leía su libro habitual bajo una sombrilla, mientras Bui y Asuma charlaban seriamente sobre el futuro de la aldea, vigilando que la paz se mantuviera entre los jóvenes. Sin embargo, a pesar de la alegría general, había un vacío notable en la reunión. Todos los presentes, desde los Chunin hasta el propio Gaara, miraban de vez en cuando hacia la entrada principal del complejo. «Es extraño que no hayan llegado», comentó Neji, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el borde de piedra. «Son los héroes de la invasión y los invitados de honor. Tal vez se quedaron dormidos por el entrenamiento», sugirió Lee, haciendo pesadillas dentro del agua. Su juventud no conoce límites. Pero en el fondo, todos sabían que los Saiyajines no eran de los que llegaban tarde por pereza. El ambiente estaba completo con todos los equipos de la aldea y los dignatarios de la arena, pero la energía eléctrica y vibrante que siempre acompañaba a Goten y Trunks brillaba por su ausencia. El sol estaba en su punto más alto, y la expectativa por ver a los dos guerreros dorados crecía con cada minuto que pasaba. En la soledad de su departamento, el ambiente era inusualmente tranquilo. Goten se miraba al espejo mientras terminaba de ajustarse unas vendas limpias sobre sus antebrazos. Su biología Saiyajin era un milagro médico para los ninjas de Konoha. Heridas que habrían tomado meses en sanar ya estaban cerradas, dejando solo marcas rosadas que daban fe de su batalla contra los Hokages. Sin embargo, sus ojos oscuros, aunque conservaban esa chispa heredada de Goku, reflejaban una madurez prematura. El duelo por el tercer Hokage seguía ahí, como una sombra suave. Trunks, ya listo, lo observaba desde la puerta con las manos en los bolsillos. No dijo nada. Sabía que Goten necesitaba ese silencio. El hijo de Vegeta respetaba el luto de su amigo. ¿Listo?, preguntó Trunks finalmente. Sí, respondió Goten con una pequeña pero genuina sonrisa. Vamos. Caminaron por las calles reconstruidas bajo la mirada de respeto de los aldeanos hasta llegar a la entrada de los balnearios. Pero cualquier rastro de melancolía se evaporó en el instante en que cruzaron el umbral. «Bienvenidos, herederos de la juventud dorada», rugió una voz atronadora. Mick-Gu y Rock Lee aparecieron de la nada, posando con una energía que hizo que Trunks retrocediera un paso por puro instinto. Lo más impactante no eran sus mallas verdes, sino que ambos se habían peinado usando toneladas de gel para imitar los peinados puntiagudos de los Saiyajines. Gui lucía una versión exagerada del cabello de Trunks, mientras que Lee tenía 5 puntas tiesas que recordaban al cabello de Goten. «Hemos sentido su falta de ki y decidimos rendir homenaje a su espíritu de lucha», gritó Lee con el pulgar en alto y un diente destellando bajo el sol. Es muy amable de su parte, creo», balbuceó Goten, soltando una carcajada que finalmente devolvió el brillo total a sus ojos.
El resto de los ninjas se acercó de inmediato. Naruto les dio un empujón amistoso, Shikamaru les dio un asentimiento de al fin llegan, y Asuma les sonrió desde lejos con un gesto de agradecimiento. Incluso el joven Gaara los observó con un respeto silencioso desde el agua. Bajo los ánimos de todos, los dos chicos se dirigieron a los vestidores para cambiarse. Mientras se quitaban sus ropas de combate para ponerse los trajes de baño, el silencio regresó por un momento. Trunks notó que Goten se miraba las vendas de los brazos, donde la piel aún estaba sensible. Oye, Goten, dijo Trunks mientras se ajustaba su traje. Hoy no hay entrenamientos, ni invasiones, ni responsabilidades. Solo disfruta, ¿entiendes? Te lo ganaste. Goten asintió, terminando de alistarse. Los vestidores se abrieron, y un repentino silencio, casi reverencial, cayó sobre la zona de las albercas. De los dos, Goten salió primero, con su short de playa naranja y las vendas en sus brazos. Su cuerpo, aunque más pequeño, ya denotaba la musculatura fibrosa y marcada que caracterizaba a su raza. Justo detrás, Trunks apareció con un short azul, su torso juvenil cincelado con la precisión de una escultura griega, abdominales definidos, pectorales prominentes y una espalda que denotaba la fuerza descomunal que poseía. Las mandíbulas de las chicas cayeron. «Oh, mi Dios», murmuró Ino, sus ojos fijos en el abdomen de Trunks. «Increíble», suspiró Sakura, sintiendo como el calor subía a sus mejillas al ver el físico de ambos, especialmente el de Trunks. Los ninjas de Konoha, aunque atléticos y tonificados por su riguroso entrenamiento físico, solían ser más delgados, priorizando la agilidad y la flexibilidad. Sus cuerpos, si bien eran fuertes, carecían de la hipertrofia muscular y la definición extrema que los Saiyajines exhibían con naturalidad. Para ellos, era como ver a dos dioses del fitness materializados. Hinata se sonrojó tan intensamente al ver a Goten que casi se desmaya en el agua, mientras Temari, a pesar de su habitual frialdad, desvió la mirada rápidamente, sintiendo un calor inusual en sus mejillas. Entre los chicos, la reacción fue una mezcla de asombro y pura envidia. «¿Qué diablos comen estos tipos?», exclamó Kiba, mirando sus propios abdominales con una expresión de incredulidad. «Son como máquinas de combate», murmuró Shikamaru, que por una vez había dejado de lado su pereza para observar con asombro los físicos de los Saiyajines. «Nunca había visto músculos tan bien definidos», dijo Choji, dejando caer un puñado de papas fritas al agua en su asombro. Pero la escena más cómica llegó de la mano de Rock Lee. Después de examinar el abdomen de Trunks con una intensidad obsesiva, el joven ninja de la hoja sacó un marcador permanente que tenía guardado en su riñonera. «Si la juventud no me da la forma natural, la crearé con la fuerza de mi voluntad», gritó Lee. En una escena que hizo reír a todos, incluso a los serios Saiyajines, Lee se dibujó 8 perfectos cuadros en su propio abdomen, posando con orgullo. «Mira, Gui-sensei. Ahora soy tan marcado como Trunks», exclamó Lee, con una sonrisa deslumbrante. Mictuya sintió con lágrimas de orgullo en los ojos. «Lee, tu espíritu de juventud brilla más que 1000 soles. Ese es el poder del esfuerzo». Trunks y Goten, divertidos por la reacción, finalmente lograron abrirse paso entre las miradas de admiración y envidia para llegar al agua. «¿Están todos bien?», preguntó Goten, sus vendas haciéndolo parecer un guerrero convaleciente. «Sí, Goten. Estamos bien», respondió Naruto, que ya se había recuperado de la sorpresa y nadaba hacia ellos. «Tu físico es impresionante, amigo». Trunks se lanzó al agua con un chapuzón suave, mientras Goten se metía con un poco más de cautela debido a sus heridas. El agua cálida de las termales les ofreció un alivio bienvenido a sus músculos adoloridos. Por primera vez en días, la tensión de la guerra y la culpa del luto se disiparon un poco, reemplazadas por la camaradería y la cálida acogida de sus nuevos amigos. El calor de las aguas termales comenzó a relajar las fibras musculares de los Saiyajines. Goten, sentado en un borde poco profundo donde el agua le llegaba al pecho, cerró los ojos disfrutando del vapor. Hinata, que había estado observándolo desde una distancia prudencial, tomó aire profundamente. Sus amigas la habían animado en susurros durante los últimos 10 minutos, y finalmente, la joven Iga se deslizó por el agua hasta quedar a su lado. «Goten-kun», susurró ella, con la voz apenas audible. Goten abrió los ojos y le sonrió con esa calidez que siempre la desarmaba. «Hola, Hinata. El agua está genial, ¿verdad? Ayuda mucho con los calambres». «Sí», ella bajó la mirada, jugando con el agua. «Yo quería agradecerte por lo que hiciste en la torre. El abuelo Hokage era alguien muy importante para todos, y tú arriesgaste todo por él. Eres muy valiente».
Goten se rascó la nuca, un poco apenado. Solo hice lo que debía, Hinata. Él era una buena persona. Pero no hubiera podido solo, saber que ustedes estaban a salvo me dio fuerzas. Hinata levantó la vista, y por primera vez, no se desmayó. En cambio, le dedicó una sonrisa llena de orgullo. Por un momento, el ruido del resto de los chicos desapareció para ellos dos. Mientras tanto, en una zona un poco más apartada de la alberca principal, Trunks se apoyaba contra la pared de piedra, observando el cielo. Una presencia se detuvo a su lado, el olor a sándalo y el aura de autoridad le indicaron quién era antes de mirar. No pensé que los guerreros de tu clase perdieran el tiempo en baños públicos, dijo Temari, cruzando los brazos sobre el agua. Trunks soltó una pequeña risa, girándose para verla. Incluso las armas necesitan mantenimiento, Temari. Además, después de lo que pasó en el bosque con Gaara, necesitaba pensar. Temari guardó silencio por un momento, mirando hacia donde su hermano, ahora Kazekage, conversaba seriamente con el maestro Wi. Gracias, Trunks. Por salvar a mis hermanos, y por salvarme a mí. Mi nación tiene una deuda contigo. Yo, personalmente, te debo una. Trunks la miró fijamente. Había una intensidad en los ojos de la chica de la arena que no encontraba en las chicas de Konoha. Era una guerrera, igual que él. No me debes nada. Lo hice porque quería que estuvieras bien, respondió él con una sinceridad que hizo que Temari desviara la mirada para ocultar su sonrojo. Eres un idiota pretencioso, murmuró ella con una sonrisa oculta, pero supongo que eres el idiota más fuerte que he conocido. Mientras el vapor de las aguas termales envolvía el lugar, Asuma se encontraba recargado en una piedra, compartiendo una charla amena con Kurenai. Sus ojos se desviaron hacia un rincón más tranquilo de la alberca, donde Goten y Hinata conversaban en voz baja, apartados del bullicio. El pequeño Saiyajin gesticulaba con sus manos vendadas mientras Hinata lo escuchaba con una atención casi devota. Vaya, parece que Goten no solo hereda la fuerza de su raza, sino también el corazón de las damas, comentó Asuma con una sonrisa pícara, dándole un codazo suave a Kurenai. Mira a Hinata, susurró ella, conmovida. Nunca la había visto tan segura de sí misma. Goten tiene un efecto especial en la gente. Asuma, incapaz de contener su lado bromista, ahuecó las manos y gritó hacia la pareja. Oye, Goten. No olvides que el entrenamiento de hoy incluye proteger el corazón, pero cuidado con las quemaduras de sol, o de vergüenza. El rostro de Goten se puso tan rojo como el traje de baño de Sakura. Por un segundo, el Saiyajin olvidó su agotamiento y, con un movimiento rápido de sus manos, creó una corriente de aire que levantó una columna de agua masiva, empapando a Asuma y Kurenai de pies a cabeza. «Cállese, Asuma-sensei», exclamó Goten riendo, mientras Hinata se escondía tímidamente detrás de él. En el otro extremo, Sasuke permanecía sentado en el borde, con los pies colgando en el agua y la mirada perdida en el reflejo de la luna que empezaba a asomarse. Estaba sumido en sus pensamientos sobre su poder y la brecha que aún lo separaba de los guerreros dorados. De repente, una sombra se materializó detrás de él. Trunks, utilizando su técnica de sigilo para suprimir su ki por completo, no dijo una palabra. Simplemente extendió un pie, con un empujón calculado, envió al último Uchiha directamente al fondo de la alberca. SPLASH. Sasuke emergió furioso, escupiendo agua y apartándose el cabello del rostro. Trunks. ¿Qué demonios te pasa? Estabas demasiado serio, Sasuke, respondió Trunks con una sonrisa de suficiencia. Un ninja debe estar alerta incluso en el descanso. Las risas estallaron entre todos los equipos, rompiendo la última pizca de tensión que quedaba en el aire. Fue el cierre perfecto para un día necesario de paz. Con el caer de la noche, el grupo comenzó a dispersarse. Los ninjas de la arena se despidieron con la promesa de una alianza eterna, y los equipos de Konoha regresaron a sus hogares. Goten y Trunks caminaban juntos hacia su departamento, bromeando sobre las ocurrencias de Lee, cuando de pronto, ambos se detuvieron en seco. No fue un ruido, ni un ataque. Fue una sensación. Un escalofrío gélido, como si el espacio mismo se hubiera rasgado, recorrió sus espinas dorsales. Era una firma de energía tan masiva, tan vasta y oscura, que pareció hacer eco desde el vacío del espacio exterior. Solo duró un milisegundo, un pulso imperceptible para cualquier sensor o ninja de la aldea, pero para un Saiyajin, fue como un grito en una habitación silenciosa. Goten tenía los ojos abiertos de par en par, su piel se erizó y el sudor frío volvió a aparecer, esta vez no por cansancio, sino por instinto de supervivencia. Trunks,
susurró Goten, su voz temblando ligeramente. ¿Tú también? Trunks no respondió de inmediato. Tenía la mirada clavada en el cielo nocturno, buscando algo entre las estrellas. Su rostro estaba pálido. Sí, respondió Trunks, apretando los puños hasta que sus nudillos crujieron. Lo sentí. Esa energía, no es de este mundo. Y es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado aquí. Goten tragó saliva, mirando hacia la inmensidad del cosmos. ¿Lo sentiste?, preguntó de nuevo, casi esperando haberlo imaginado. Fue una llamada, Goten, dijo Trunks con gravedad. Algo, o alguien, acaba de notar que estamos aquí. La tensión de aquel escalofrío cósmico aún vibraba en el aire cuando Goten y Trunks entraron en su departamento. Sin embargo, como buenos Saiyajines, el instinto de competencia superó rápidamente al miedo. Yo pido la cama de arriba, exclamó Goten, lanzando su mochila al suelo. Mis vendas me dan prioridad de herido. Ni hablar, replicó Trunks, cruzándose de brazos. Yo fui quien te cargó y te salvó de que te aplastara el techo. El rango de mayor manda. Ambos corrieron hacia la habitación, dispuestos a decidirlo con un rápido piedra, papel o tijera, pero se detuvieron en seco. Sus mandíbulas cayeron al unísono. Allí, en la litera superior, estaba Rock Lee, sentado en posición de loto, con su pijama verde reluciente y una mirada de determinación absoluta. Si quiero ser un guerrero de oro, debo competir con ustedes en cada aspecto de la vida, declaró Lee con un brillo en sus ojos. La conquista de la cima comienza con la cama de arriba. Esta es la cima de la juventud. La escena cambió drásticamente minutos después. En un silencio sepulcral, se podía ver el resultado de la competencia. Goten dormía plácidamente en la litera de arriba, roncando levemente con una sonrisa de victoria. Trunks ocupaba la cama de abajo, con una almohada sobre la cara para ignorar la luz. Y en el pequeño sillón de la sala, Rock Lee yacía completamente derrotado, con las piernas colgando y un nudo en la espalda, murmurando entre sueños, mañana, 10.000 lagartijas por perder la cama. Los Saiyajines habían reclamado su territorio. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando los tres salieron al campo de entrenamiento. Lee estaba más motivado que nunca, pero antes de que pudieran lanzar el primer golpe, una voz firme los interrumpió. Trunks era Sakura, quien llegaba al campo con las manos en las caderas y una expresión decidida. No creas que me olvidé. Me prometiste que hoy empezaríamos con mi entrenamiento. Dijiste que me ayudarías a no ser una carga. Trunks se rascó la cabeza, recordando la promesa que le hizo a la pelirrosa tras la invasión. Es cierto, Sakura. Justo íbamos a empezar con... Esperen un momento, el grito de Naruto interrumpió la escena. El rubio llegó corriendo, seguido por la imponente figura de Jiraiya, el sabio de los sapos. El ambiente cambió de inmediato, Jiraiya no tenía su habitual mirada pervertida, sino una de seriedad estratégica. Siento interrumpir el romance y el sudor, jóvenes, dijo Jiraiya, mirando directamente a Trunks. Pero tenemos asuntos oficiales de la aldea. Naruto y yo partiremos en una misión para localizar a la candidata a quinta Hokage, Tsunade. Jiraiya dio un paso adelante, evaluando el ki de Trunks. He escuchado lo que hiciste en el bosque y en el estadio. Necesitamos a alguien con tu nivel de poder y capacidad de análisis para escoltar al futuro Hokage en este viaje. Orochimaru sigue fuera, y hay sombras moviéndose en las fronteras. Trunks, te necesito con nosotros. Trunks miró a Sakura, luego a Goten y finalmente a Lee. El viaje era una oportunidad para investigar aquel escalofrío que sintió la noche anterior desde una mejor posición, pero significaba dejar a sus amigos atrás. Goten se quedará para proteger Konoha junto a Lee, decidió Trunks. Sakura, vendrás con nosotros. Si quieres entrenar, no hay mejor forma que en el camino bajo la tutela de un Sannin y conmigo. En el campo de entrenamiento, el polvo se asentaba tras la partida de Trunks. Rock Lee mantenía la mirada baja, con los hombros ligeramente caídos. Para él, Trunks era la cima de la montaña, el guerrero serio y técnico que personificaba la perfección que él aspiraba a alcanzar. Goten, que poseía una intuición emocional casi tan aguda como su oído, notó el desánimo de su compañero. Sabía que Lee lo veía como el compañero alegre, el niño que siempre reía, pero no como el guerrero definitivo. Oye, Lee, dijo Goten, deshaciéndose de sus vendas sobrantes y dejando ver sus nudillos curtidos. Sé lo que piensas. ¿Crees que el entrenamiento de verdad se fue con Trunks, cierto? Lee se sorprendió, pero antes de que pudiera responder, Goten liberó una presión de ki tan densa que el suelo alrededor de sus pies comenzó a agrietarse. La mirada de Goten cambió, ya no era el niño de los balnearios,
sino el hijo del hombre más fuerte del universo. Trunks es técnico, pero mi padre me enseñó que la fuerza no tiene límites si tu cuerpo no los acepta. Sígueme el ritmo si puedes. Lo que siguió fue un entrenamiento que hizo que Rock Lee, el hombre que hacía 1000 lagartijas por diversión, comenzara a maldecir en voz baja. Goten no usaba pesas, él mismo se convertía en el obstáculo. Más rápido, Lee. Si puedes verme, puedes golpearme, gritaba Goten mientras se movía como un rayo, obligando a Lee a abrir las puertas internas solo para seguirle el rastro. Goten le enseñó el entrenamiento de imagen mental y ejercicios de resistencia Saiyajin que llevaban los músculos al punto de ruptura para luego reconstruirse más fuertes. Le sudaba a chorros, sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban. Es un monstruo, pensó Lee, jadeando mientras intentaba conectar un golpe a un Goten que esquivaba con una sonrisa relajada. Su intensidad es incluso más aterradora que la de Trunks. Mientras los dos guerreros se entregaban a la batalla, dos presencias llegaron al borde del campo. Ino Yamanaka se acercó con el pretexto de entregar un mensaje, pero su mirada estaba clavada en el torso sudoroso y marcado de Goten. Esa mezcla de inocencia infantil en su rostro y la madurez brutal de su cuerpo bajo el sol de mediodía era una combinación que Ino no podía ignorar. Sasuke es genial, pero Goten tiene algo tan vibrante, pensó Ino, mordiéndose el labio. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un aura de determinación que no esperaba. A unos metros de ella, bajo la sombra de un árbol, estaba Hinata Iga. La chica tímida ya no estaba jugando con sus dedos, sus ojos perla estaban fijos en Goten con una devoción absoluta, y sus manos estaban cerradas en puños. Ino y Hinata cruzaron miradas. No hubo palabras, pero el aire se volvió más pesado que el entrenamiento de Lee. Ino arqueó una ceja con arrogancia competitiva, como diciendo, él es demasiado para una chica tan callada. Hinata, por primera vez, no bajó la vista. Su mirada respondió con una firmeza gélida, yo estuve con él cuando el cielo caía. No voy a retroceder. Ajeno al drama romántico que se cocinaba a pocos metros, Goten detuvo el entrenamiento cuando Lee cayó de espaldas, exhausto. Vaya, Lee. Aguantaste más que la mayoría, dijo Goten, ofreciéndole la mano para levantarlo. ¿Seguimos con las abdominales invertidas sobre el precipicio? Lee solo pudo soltar un gemido de agonía mezclado con admiración. En ese momento, Goten notó a las dos chicas. Oh. Hola Ino. Hola Hinata, saludó Goten con su mano en alto, volviendo a su estado de inocencia pura. ¿Vienen a entrenar con nosotros? Lee dice que le duele todo, pero es muy divertido. Ino y Hinata avanzaron al mismo tiempo hacia él, cada una con una intención diferente, pero ambas con el mismo objetivo, capturar la atención del pequeño guerrero que, sin saberlo, acababa de iniciar una guerra civil en el corazón de las kunoichis de Konoha. El viaje hacia los pueblos fronterizos estaba resultando ser la prueba de resistencia más difícil que Trunks había enfrentado jamás, y no precisamente por el esfuerzo físico. Oye, Trunks. ¿Cuándo me vas a enseñar a volar como tú? ¿Es por el chakra en los pies o es pura fuerza de voluntad?, gritaba Naruto por 10ª vez en la última hora. Trunks-kun, interrumpía Sakura, libreta en mano. Si el control de energía que mencionaste depende de la respiración celular, podríamos optimizarlo con jutsus médicos. Respóndeme. Y no olviden, chicos. Añadía Jiraiya con una risa estrepitosa mientras anotaba en su pequeña libreta. El secreto de un gran ninja está en la observación de la belleza natural. Especialmente si esa belleza está bañándose en un río cercano. Jajaja. Trunks, que caminaba unos pasos adelante, sentía que una vena palpitaba peligrosamente en su frente. El ruido era constante, caótico y, para alguien acostumbrado a la disciplina de un mundo en ruinas, absolutamente desquiciante. En una escena cómica, Trunks se llevó las manos a la cabeza y se palpó frenéticamente el cabello. Por un momento, juró que el color lavanda se estaba volviendo negro y que su peinado se estaba recogiendo en una coleta alta. ¡Qué fastidio!, murmuró para sí mismo, imitando inconscientemente la voz de Shikamaru. Si sigo 1 kilómetro más con ellos, voy a terminar diciendo que las nubes son interesantes y que todo es un problema. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación en Konoha, Sasuke Uchiha estaba sentado en el borde de su cama. Sus ojos estaban clavados en la puerta, que representaba la frontera entre su vida actual y el abismo. La marca de maldición en su cuello pulsaba con un calor negro y latente. Sentía una presión constante, una voz que no era suya pero que resonaba en su sangre: la amistad es una debilidad, el afecto es una cadena.
Los Saiyajines te han superado porque son guerreros, no amigos. Busca a Orochimaru, busca el poder para matar a Itachi. Sin embargo, otra parte de la que había sentido el calor de Sakura cuidando sus heridas y la rivalidad sana con Naruto y los chicos dorados se aferraba al suelo de la aldea. Por primera vez en años, Sasuke sentía que tenía algo que perder. Había un lazo, una conexión real que le hacía dudar. Esa marca tiene una forma muy fea de hablarte, ¿no es así? Sasuke se sobresaltó y activó su Sharingan por instinto. Kakashi estaba apoyado en el marco de la ventana, con su ojo visible mostrando una seriedad profunda. Había llegado sin hacer ruido, observando la lucha interna de su alumno. Kakashi-sensei, susurró Sasuke, relajando los hombros pero sin quitar la mano de su cuello. Sé lo que estás pensando, Sasuke. Y sé lo que esa marca te está ofreciendo, dijo Kakashi, acercándose y sentándose en una silla frente a él. Pero el camino del odio es una calle sin salida. Te lo digo por experiencia, he visto a muchos ninjas buscar poder para vengarse, y al final, incluso si logran su objetivo, lo único que encuentran es un vacío más grande que el que tenían al principio. Sasuke apretó los dientes. Usted no lo entiende. Itachi está ahí fuera. Y esos chicos, Goten y Trunks, ellos tienen un poder que yo ni siquiera puedo soñar. Si me quedo aquí siendo amigo de todos, nunca seré nadie. Te equivocas, respondió Kakashi con calma. Los Saiyajines no son fuertes porque odien. Son fuertes porque protegen. Goten casi muere protegiendo al tercer Hokage, no buscando venganza. Esa es la diferencia, Sasuke. No dejes que la oscuridad te convenza de que estás solo. Tienes a Naruto, a Sakura, y me tienes a mí. No necesitamos que seas una herramienta de Orochimaru. Necesitamos que seas un ninja de la hoja. La habitación quedó en silencio. Las palabras de Kakashi chocaban contra el veneno de la marca, creando una batalla invisible en el corazón de Luchia. En un pequeño pueblo de aguas termales, la tensión se había resuelto tras un enfrentamiento de voluntades. Tsunade, la legendaria Sannin, finalmente había cedido ante la perseverancia de Naruto y la imponente seriedad de Trunks. Al ver la determinación del joven Saiyajin y la chispa en los ojos de Naruto, recordó el sueño de su hermano y de su amante. Está bien, dijo Tsunade, ajustándose su capa verde. Konoha necesita un líder, y yo necesito dejar de perder en las apuestas. Vámonos. Sakura sonrió aliviada, mientras Jiraiya soltaba una carcajada de satisfacción. Sin embargo, Trunks no sonreía. Miró hacia la dirección de Konoha, a cientos de kilómetros de distancia. Aquel escalofrío que sintió días atrás había regresado, pero esta vez no venía del espacio, sino de la propia aldea. Trunks-kun, ¿qué pasa?, preguntó Sakura, notando su palidez. Algo está ocurriendo en casa, respondió Trunks, apretando los puños. El ki de Sasuke está oscureciéndose. En Konoha, la noche era inusualmente silenciosa. Sasuke caminaba por los distritos exteriores, tratando de despejar su mente tras la charla con Kakashi. De repente, 4 sombras cayeron desde los tejados, rodeándolo. Vaya, el pequeño Uchiha está dando un paseo Shiseo-sakon. Orochimaru-sama tiene planes para ti, niño, añadió Tayuya, preparando su flauta. Y no aceptamos un no por respuesta. Los 4 del sonido habían planeado esto con precisión quirúrgica. Sabían que Trunks, el guerrero más peligroso, estaba fuera de la aldea. Lo que no calcularon fue que el niño alegre que siempre estaba comiendo ramen tenía unos sentidos que desafiaban la lógica ninja. Sasuke activó su Sharingan, pero la marca de maldición empezó a arder, debilitándolo. Sakon se lanzó al ataque, su puño a centímetros de la cara de Sasuke. Es nuestro, gritó el ninja del sonido. ¡Boom! Un estallido de energía pura demolió una pared cercana. Una estela de luz blanca cruzó el campo de batalla a una velocidad que los ojos de los 4 del sonido no pudieron seguir. Antes de que Sakon pudiera tocar a Sasuke, una mano pequeña pero dura como el acero lo sujetó por la muñeca. Goten estaba allí. Pero no era el Goten que bromeaba con Lee. Su cabello negro se agitaba violentamente por la presión de su propio ki, y sus ojos tenían una intensidad gélida que hizo que los 4 subordinados de Orochimaru retrocedieran por puro instinto de supervivencia. El suelo bajo sus pies se hundió por la fuerza de su aterrizaje. Dijeron que Trunks no estaba, dijo Goten con una voz tranquila que daba más miedo que un grito. Tienen razón. Pero se olvidaron de alguien. Goten apretó la muñeca de Sakon, y el sonido de los huesos crujiendo eco en la calle desierta. Sasuke es mi amigo, continuó Goten, levantando la vista para mirar a los otros 3.
Y si creen que pueden llevárselo mientras yo estoy aquí, es que son mucho más tontos de lo que parecen. Sasuke, desde el suelo, miró la espalda de Goten. Una vez más, la abismal diferencia de poder se hacía presente, pero esta vez, al ver a Goten arriesgarse por él, el dolor de la marca pareció retroceder ante la calidez de esa protección. «Maldito mocoso», gritó Hirobo, lanzándose hacia adelante. «Solo eres uno». Goten soltó a un Sakon que gritaba de dolor y se puso en guardia. «No necesito a nadie más para acabar con basura como ustedes». La calle se convirtió en un borrón de luces y estallidos. Goten se movía como un parpadeo, apareciendo y desapareciendo entre los ataques de los 4 del sonido. Hirobo intentó aplastarlo con una roca gigantesca, pero Goten la hizo añicos de un solo puñetazo, usando el impulso para conectar un rodillazo en el estómago del gigante que lo mandó a volar 3 manzanas. Tayuya sopló su flauta, intentando atrapar a Goten en un genjutsu de sonido, pero el ki del Saiyajin vibraba a una frecuencia tan alta que rompía la ilusión antes de que pudiera asentarse. «Tu música es muy ruidosa», exclamó Goten, apareciendo detrás de ella y lanzándola contra un muro con una ráfaga de aire. Sin embargo, mientras Goten dominaba el combate, Sasuke lo observaba desde el suelo. La ayuda de Goten, lejos de consolarlo, fue el detonante final. Ver a un niño menor que él deshacerse de enemigos que a él lo habían humillado, despertó una envidia oscura alimentada por la marca. Sasuke se puso en pie, aprovechando que los ninjas del sonido estaban distraídos por la paliza de Goten, y echó a correr hacia las sombras. «Sasuke. Espera», gritó Goten, confundido, viendo cómo su amigo desaparecía entre los callejones. Esa distracción permitió que los 4 del sonido, maltrechos y aterrados por la fuerza del chico, lanzaran bombas de humo y escaparan hacia los límites de la aldea. «Maldito monstruo. Volveremos por el Uchiha», rugió la voz de Sakon antes de desvanecerse. Sasuke llegó a su departamento a trompicones. Cerró la puerta con fuerza y cayó de rodillas en medio de la oscuridad. Se sujetó la cabeza con ambas manos, sintiendo que su cráneo iba a estallar. El duelo interno era una tortura. Por cada recuerdo luminoso, la sonrisa de Naruto, la preocupación de Sakura, el consejo de Kakashi y la reciente imagen de Goten salvándole la vida, la marca de maldición respondía con una descarga de odio y dolor. Era como si el sello de Orochimaru se alimentara de su gratitud para convertirla en veneno. «Basta», gemía Sasuke. «Si son mis amigos, ¿por qué me siento tan débil a su lado? ¿Por qué siempre tienen que salvarme?». Para Sasuke, la bondad de los demás se había convertido en un espejo que solo le devolvía su propia impotencia. Cuanto más lo ayudaban, más sentía que su camino como Uchiha se desvanecía en la mediocridad. Goten no tardó en llegar. No usó la puerta, entró por la ventana abierta, aterrizando suavemente sobre el suelo de madera. Al ver a Sasuke en ese estado, su aura de combate desapareció por completo, siendo reemplazada por una genuina preocupación. «Sasuke. ¿Estás bien?», preguntó Goten acercándose con cautela. «Se han ido. Eran fuertes, pero no pudieron hacerme nada. No tienes que preocuparte más». Sasuke levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y las marcas negras del sello empezaban a extenderse por su mejilla como llamas oscuras. «No tengo que preocuparme», su voz era un susurro roto. «Goten, tú no entiendes nada. Vienes de otro lugar, tienes un poder que simplemente te fue dado. No sabes lo que es perderlo todo y ver cómo el mundo entero te pasa por delante». Goten se detuvo, bajando la mirada. «No es cierto que no entiendo, Sasuke. Yo también he tenido miedo. Pero el abuelo Hokage me enseñó que la fuerza no sirve de nada si no tienes a quien proteger. Por eso Trunks y yo estamos aquí. Somos tu equipo, somos tus amigos». Sasuke soltó una risa seca y amarga. «Ese es el problema. Los amigos te hacen suave. Y yo necesito ser un vengador». En ese momento, un silencio sepulcral inundó la habitación. Goten sintió que el ki de Sasuke fluctuaba violentamente. Sabía que algo estaba a punto de romperse para siempre. Sasuke se puso en pie, su silueta recortada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Las marcas negras del sello de Orochimaru retrocedieron levemente, pero su mirada era fría, desprovista de la calidez que había mostrado días atrás. «Goten», dijo Sasuke de espaldas, «siempre dices que la fuerza es para proteger. Pues decide a quién vas a proteger ahora». Sin previo aviso, el Uchiha realizó una secuencia de sellos a una velocidad cegadora. Se giró hacia la ventana y respiró hondo. «Katon, Kaki no Jutsu». Una esfera de fuego masiva salió disparada desde el balcón, iluminando la calle nocturna. El ataque no iba dirigido a Goten,
sino hacia un grupo de civiles y mercaderes que terminaban de recoger sus puestos unos metros más abajo. Sasuke sabía que el corazón puro de Goten no le permitiría ignorar el peligro. El Saiyajin era predecible debido a su bondad. Noroeste, gritó Goten. Mientras la bola de fuego descendía como un pequeño sol sobre la gente indefensa, Sasuke saltó desde la ventana en la dirección opuesta, perdiéndose en las sombras de los callejones con un movimiento veloz y silencioso. Goten no tuvo tiempo para dudar. Se lanzó por la ventana con la velocidad de un rayo, interponiéndose entre las llamas y los aterrorizados civiles. Extendió sus manos y, usando una ráfaga de ki concentrada, sopló el fuego hacia arriba, dispersando el ataque en una lluvia de chispas inofensivas que se extinguieron en el aire. Los civiles cayeron de rodillas, agradeciendo al niño que acababa de salvarles la vida, pero Goten ni siquiera los escuchó. Su mirada buscaba desesperadamente el rastro de Sasuke. Sasuke. Vuelve, gritó, sintiendo un nudo en la garganta. Intentó rastrear su ki, pero el chakra oscuro de la marca de maldición estaba enmascarando la energía de su amigo, mezclándose con la energía de los 4 del sonido que acechaban en los alrededores. Goten dio un paso para correr hacia la salida de la aldea, pero se detuvo en seco al sentir una presencia familiar y poderosa entrando por las puertas principales de Konoha. Era un ki vibrante, ordenado y firme. Trunks había vuelto. Goten voló directamente hacia la entrada de la aldea, aterrizando frente a un sorprendido grupo formado por Trunks, Naruto, Sakura, Jiraiya y Tsunade. Goten, exclamó Naruto con una sonrisa. Mira, trajimos a la abuela Tsunade. Konoha va a estar. Naruto se detuvo al ver la expresión de Goten. Trunks dio un paso adelante, su rostro tornándose serio de inmediato. Goten, ¿qué pasó?, preguntó Trunks, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Tu ki está alterado y huelo a humo de Uchiha. Trunks, dijo Goten con la voz entrecortada, Sasuke se fue. Los tipos de Orochimaru vinieron por él, traté de detenerlo, pero él lanzó un ataque contra la gente para poder escapar. Se fue con ellos, Trunks. Sasuke abandonó la aldea. El silencio que siguió fue sepulcral. Sakura dejó caer su mochila, llevándose las manos a la boca. Naruto apretó los puños hasta que sus nudillos sangraron, y Tsunade, en su primer momento como líder, miró hacia el horizonte oscuro, comprendiendo que su mandato comenzaba con una tragedia. Trunks cerró los ojos y suspiró, sintiendo la culpa de no haber estado allí, pero luego miró a Goten con firmeza. No es tu culpa, Goten. Lo protegiste de las llamas. Ahora, lo que importa es traerlo de vuelta antes de que llegue con Orochimaru. La orden de Tsunade fue clara: Shikamaru Nara, recién nombrado Chunin, lideraría la misión de recuperación. El equipo quedó conformado por Naruto, Neji, Kiba y Tsuji, con la inclusión vital de Goten y Trunks como la fuerza de choque principal. Mientras saltaban de rama en rama a través del espeso bosque de fuego, el silencio entre los dos Saiyajines era más pesado que la gravedad aumentada. Trunks mantenía la vista al frente, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Goten. Observaba la forma en que su amigo apretaba los dientes, como su aura, usualmente brillante y juguetona, estaba opaca y contraída. Trunks, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a hacer un recuento mental de los últimos eventos, y un pensamiento oscuro e injusto empezó a cristalizarse en su mente. Si yo hubiera estado ahí, pensó Trunks, apretando los puños. Goten no pudo proteger a Hiruzen. Perdió contra mí en el torneo. Incluso dejó que la cápsula de gravedad se destruyera en aquel entrenamiento. Y ahora, dejó que Sasuke se escapara entre sus dedos. Aunque una parte de Trunks sabía que Goten había dado todo de sí, su lado Saiyajin, ese lado orgulloso heredado de Vegeta, no podía evitar ver una serie de fracasos encadenados. Sentía que Goten estaba siendo superado por este mundo, y que su debilidad emocional era la que estaba causando estas brechas en su defensa. Goten llamó Trunks con voz gélida, sin dejar de saltar entre los árboles. Sí, Trunks, respondió el pequeño, con la voz apagada. Cuando lo encontremos, no dudes. No escuches lo que tenga que decir. Sasuke ya no es el chico que conocimos en los entrenamientos. Ha elegido la oscuridad. Si vuelves a dudar como lo hiciste en el departamento, esta vez no habrá vuelta atrás. Goten bajó la cabeza. Las palabras de Trunks le dolieron más que cualquier golpe de los 4 del sonido. Sentía que su mejor amigo estaba perdiendo la fe en él. Shikamaru, que escuchaba desde unos metros adelante, frunció el ceño. Oye, Trunks, no es momento para recriminaciones. Goten hizo lo que pudo contra enemigos que ni siquiera conocíamos. Además, salvó a los civiles. Eso es lo que hace un ninja.
Un ninja sobrevive y cumple la misión, Shikamaru, respondió Trunks con frialdad. En nuestro mundo, fallar tantas veces seguidas significa el fin. Goten necesita entender que esto no es un juego. El rastro de Sasuke se volvió más evidente. El olor de la marca de maldición y el chakra pesado de los 4 del sonido cubrían el aire. Kiba y Akamaru ladraron, señalando hacia un claro adelante. Están cerca, gritó Naruto. Siento el chakra de Sasuke, pero es diferente. Trunks aceleró el paso, dejando atrás al resto del grupo por unos instantes. Necesitaba demostrarse a sí mismo, y quizás a Goten, que él no fallaría donde su amigo lo había hecho. Pero dentro de su pecho, la culpa también lo carcomía, se culpaba por haber dejado a Goten solo, por haberlo presionado tanto y por ser incapaz de consolarlo de otra forma que no fuera a través de la exigencia. Ahí están, exclamó Neji con el Byakugan activado. Llevan a Sasuke dentro de un ataúd de madera sellado. Se están moviendo hacia la frontera. Goten, sintiendo la desconfianza de Trunks, cerró los ojos y dejó que una pequeña lágrima se escapara antes de que el viento la borrara. No voy a fallar esta vez, Trunks. Te lo prometo, pensó, mientras una energía blanca y pura, nacida de la desesperación, empezaba a brotar de sus poros. El bosque se convirtió en un campo de batalla fragmentado. Uno a uno, los ninjas de Konoha se quedaron atrás para frenar a los subordinados de Orochimaru. Tsuji, Neji, Kiba y Shikamaru confiaron el resto de la misión al trío más poderoso del equipo. Finalmente, en el Valle del Fin, frente a las imponentes estatuas de Madara Uchiha y Hashirama Senju, el ataúd de madera estalló. De entre los escombros y el humo morado, emergió Sasuke. Su piel era grisácea, su cabello se había vuelto largo y oscuro, y una marca en forma de estrella negra cubría su nariz. Ya no quedaba rastro del chico que entrenaba en los campos de Konoha. Llegaron tarde, dijo Sasuke con una voz que sonaba como el crujir de piedras. Ya no soy el esclavo de sus lazos de amistad. Orochimaru me ha dado lo que ninguno de ustedes pudo, el poder para cumplir mi destino. Naruto dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Sasuke, vuelve. ¿Acaso no te importa Sakura, o Kakashi-sensei? ¿O nosotros? Sasuke soltó una carcajada fría. Ustedes solo eran un estorbo. Goten con su amabilidad tonta, tú con tu ruido insoportable, y Trunks, mirándome siempre desde arriba. Me voy porque aquí solo soy una sombra de su genialidad. Prefiero ser un monstruo fuerte que un amigo débil. El aire alrededor de Trunks se volvió pesado. El suelo bajo sus botas comenzó a desmoronarse. El joven del futuro no buscaba el diálogo, había escuchado suficiente. Estaba harto del ciclo de perdón y de las debilidades que habían causado tantas pérdidas en los últimos días. Poder, murmuró Trunks. Su voz era un susurro que cortaba como una navaja. ¿Llamas poder a mendigarle veneno a una serpiente? En un parpadeo, Trunks desapareció. Sasuke ni siquiera pudo activar su Sharingan antes de que el puño de Trunks impactara de lleno en su estómago. El golpe fue tan violento que el Uchiha salió disparado, atravesando 3 árboles sólidos antes de estrellarse contra la base de la estatua de Madara. Sasuke, rugiendo de dolor y furia, liberó el sello maldito nivel 2. Sus alas de mano brotaron de su espalda y su chakra se volvió denso y maligno. Se lanzó contra Trunks con un Chidori negro, pero Trunks simplemente lo interceptó con una mano. Esto es por el abuelo Hokage, dijo Trunks, encestando un derechazo en la mandíbula de Sasuke. Esto es por Konoha, otro golpe, esta vez en las costillas, que hizo crujir el sello de Sasuke. Trunks empezó a golpearlo sistemáticamente. No era un entrenamiento, era una ejecución. La velocidad y la fuerza de Trunks eran tan superiores que Sasuke parecía un muñeco de trapo siendo despedazado. La sangre de Uchiha manchaba las piedras, y su transformación empezaba a parpadear por el trauma físico. Para, TRUNKS. Lo vas a matar, gritó Goten, lanzándose hacia adelante para detener el brazo de su amigo. Trunks se detuvo en seco, pero no soltó el cuello de Sasuke, quien apenas respiraba. El hijo de Vegeta giró la cabeza hacia Goten. Sus ojos cian estaban cargados de una furia fría que Goten nunca le había visto. Era la mirada de alguien que ya no veía a un amigo, sino un error que debía ser corregido. Suéltame, Goten, rugió Trunks, empujando a su amigo con una ráfaga de ki. Tú no tienes derecho a decirme qué hacer. Goten retrocedió, golpeándose contra una roca, con los ojos llenos de asombro y dolor. Has fallado en todo lo que te propusiste, sentenció Trunks con una crueldad que heló la sangre de Naruto, quien observaba paralizado. Dejaste morir al Hokage por no ser lo suficientemente rápido. Si hubiera dependido de ti, Sasuke ya estaría en el laboratorio de Orochimaru. Trunks levantó su mano,
cargando un destello de energía dorada a centímetros de la cara de un Sasuke semi-inconsciente. Tú has sido el eslabón débil de este equipo, Goten. Así que cállate y deja que alguien que sabe cumplir con su deber termine esto. El silencio del Valle del Fin se rompió con un estallido sordo. Goten, con el rostro encendido por una rabia que nunca antes había sentido, había conectado un golpe directo en la mejilla de Trunks. El impacto envió al hijo de Vegeta volando contra las paredes de piedra de la cascada, incrustándolo en la roca sólida. Trunks emergió de los escombros, sacudiéndose el polvo con una elegancia gelida, pero sus ojos destellaban con un desprecio hiriente. Me golpeas a mí por un traidor, siseo Trunks. Realmente eres patético. El único patético aquí eres tú, rugió Goten, con las lágrimas mezclándose con el sudor. Me reclamas por fallar, pero tú solo sabes destruir. Después de todo, no eres tan diferente al tonto engreído de tu padre, Vegeta. La mención de su padre fue como prender fuego a un barril de pólvora. Trunks apretó los dientes, y el suelo bajo sus pies comenzó a levitar. Engreído Trunks soltó una carcajada amarga. Al menos mi padre no era un idiota irresponsable que dejaba que otros murieran por sus errores. Tú eres exactamente igual de estúpido y blando que tu padre, Goku. Y por eso siempre serás un estorbo. Sin más palabras, los dos se lanzaron al ataque. Ya no era un entrenamiento, ni una discusión, era una guerra de egos y dolor. Los choques de sus puños creaban ondas expansivas que partían los árboles y hacían que el agua de la cascada retrocediera. Pero la diferencia era clara. Goten aún tenía las costillas vendadas y sus reservas de energía estaban en el límite tras su pelea con los Cuatro del Sonido. Con cada golpe que bloqueaba, sus huesos crujían y sus músculos gritaban de agonía. Trunks, consumido por el odio y la frustración, parecía no sentir piedad. Muéstrame esa fuerza de la que tanto presumes, gritó Trunks. De repente, la atmósfera cambió. Un viento huracanado envolvió a Trunks. Sus ojos se tornaron verdes esmeralda y su cabello lavanda estalló en un dorado ardiente. Trunks se había transformado en Super Saiyajin. La presión del ki fue tan devastadora que Naruto tuvo que clavarse al suelo con chakra para no salir volando. Paralizado por el horror, el rubio vio cómo Sasuke, aprovechando el caos de los dioses peleando, se arrastraba hacia las sombras del bosque y desaparecía para siempre. Pero Naruto no pudo seguirlo, el aura de Trunks era tan pesada que sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Trunks, envuelto en llamas doradas, se convirtió en un borrón de velocidad pura. Goten, que apenas podía mantenerse en pie y cuya energía no era suficiente para alcanzar el estado de Super Saiyajin, se convirtió en un saco de boxeo viviente. Crunch. Un rodillazo de Trunks se hundió en el estómago de Goten, rompiendo las vendas y haciendo que el pequeño escupiera una bocanada de sangre. Trunks no se detuvo, lo tomó del cabello y lo lanzó contra el suelo, solo para aparecer debajo de él y conectarle un gancho que lo envió de vuelta a las nubes. Esto es todo, rugía Trunks, perdiendo el control por la adrenalina de la transformación. Levántate y pelea. ¿O es que acaso tu voluntad de fuego no puede contra el verdadero poder de un Saiyajin? Goten caía hacia el río del valle, con los ojos entrecerrados y el cuerpo cubierto de moretones morados. Su brazo derecho colgaba inerte y su respiración era un silbido agónico. Trunks lo miraba desde arriba, rodeado por su aura dorada, pareciendo más un verdugo que el amigo que alguna vez le prometió que siempre estarían juntos. El impacto de Trunks al aterrizar sobre el cuerpo de Goten hizo que la tierra bajo ellos se hundiera 1 metro. Trunks, con el aura dorada del Super Saiyajin crepitando de forma errática, se sentó sobre el pecho de su amigo. Su mirada estaba perdida, nublada por un frenesí de ira y orgullo herido que lo había transportado a los instintos más oscuros de su linaje. Entonces, empezó el castigo. No eran golpes técnicos. Eran impactos secos, pesados y constantes. Pam, pam, pam. El rostro de Goten se movía violentamente de un lado a otro, su cuerpo ya no ponía resistencia, sus brazos descansaban inertes sobre el lodo, y sus ojos, antes llenos de vida, estaban fijos en el cielo gris, nublándose con cada impacto. Goten no gritaba, no se defendía, aceptaba cada golpe como si creyera que realmente se los merecía. Naruto intentó dar un paso, pero sus piernas temblaban de puro terror físico ante la presión del ki dorado. Sentía cada golpe en su propio pecho, una agonía de impotencia que le desgarraba el alma. Poco a poco, los demás miembros del equipo de rescate llegaron al Valle del Fin. Neji, Shikamaru, Kiba y Tsuji aparecieron apoyándose unos en otros, cubiertos de sangre y vendas, agotados tras sus propias batallas de vida o muerte.
Esperaban encontrar una victoria, pero la escena que los recibió les rompió el corazón. Trunks, detente, gritó Shikamaru con la voz rota, pero ni siquiera él podía acercarse a la zona de impacto debido al calor abrasador que emanaba del Super Saiyajin. Todos observaban con una impotencia devastadora. Ver al chico que siempre sonreía, al niño que les dio esperanza con su inocencia y valor, ser masacrado por la persona en la que más confiaba, era una tortura peor que cualquier combate. Lee, quien llegó al final arrastrándose, rompió a llorar en silencio al ver que la juventud que tanto admiraba se estaba destruyendo a sí misma. De repente, un destello de plata cruzó el campo. Kakashi Hatake apareció mediante un Sunshin, aterrizando justo al lado de la pareja de Saiyajines. Su Sharingan giraba con desesperación. Trunks, basta ya, rugió Kakashi, intentando sujetar el brazo del joven dorado. Pero al contacto, la energía de Trunks repelió a Kakashi como si fuera un insecto. Trunks ni siquiera lo miró, estaba obsesionado con el rostro ensangrentado de Goten. Levantó el puño una vez más, cargándolo con un destello dorado para un golpe final, cuando de pronto, una gota cayó sobre la mejilla de Goten. No era sangre. Era una lágrima de Goten que se mezclaba con el lodo. En ese instante, como si un rayo lo hubiera golpeado, el aura dorada de Trunks se extinguió de golpe. Su cabello volvió al lavanda original y sus ojos recuperaron el azul cian. El silencio que siguió fue aterrador, solo roto por el sonido de la cascada y la respiración entrecortada de Goten. Trunks bajó la mirada hacia sus propias manos, sus nudillos estaban destrozados y cubiertos de la sangre de su mejor amigo. Miró el rostro de Goten, hinchado, casi irreconocible, y se dio cuenta de que lo que tenía debajo de él no era un fallo ni un eslabón débil, sino a su hermano de vida. Trunks se tambaleó hacia atrás, cayendo de espaldas sobre el agua, con el rostro pálido y las manos temblando violentamente. El odio se había evaporado, dejando solo un vacío frío y un horror paralizante ante lo que acababa de hacer. Goten, susurró Trunks, con la voz quebrada, ¿qué he hecho? Kakashi no perdió un solo segundo. Con un movimiento delicado pero urgente, tomó el cuerpo inerte de Goten entre sus brazos. La ligereza del pequeño Saiyajin lo aterró, se sentía como una cáscara vacía, su ki era apenas un hilo invisible que amenazaba con cortarse. Tsunade-sama es la única que puede salvarlo. Muevan, se gritó Kakashi a los demás ninjas, partiendo como un rayo de plata a través del bosque. En el centro del Valle del Fin, Trunks permanecía de rodillas en el agua. El frío del río empapaba sus ropas, pero nada era tan gélido como el vacío en su pecho. Sus amigos, o los que solían serlo, estaban a unos metros, pero la distancia parecía de kilómetros. Kiba retrocedió cuando Trunks intentó levantar la mirada. Shikamaru apretaba los dientes con una expresión de absoluto rechazo. Los susurros empezaron a herir el aire. Es un monstruo, murmuró uno. Casi lo mata, a su propio hermano, susurró otro. Trunks cerró los ojos, pero las imágenes de los golpes seguían grabadas en sus párpados. Aquellos susurros eran cuchillas que cortaban su orgullo, recordándole que, en su afán por no ser débil, se había convertido en lo que más temía, un verdugo sin corazón. La llegada a Konoha no tuvo nada de heroica. No hubo vítores por haber sobrevivido a los 4 del sonido. La noticia de la deserción de Sasuke y, sobre todo, de la brutalidad de Trunks contra Goten, corrió como pólvora por las calles en reconstrucción. Cuando el grupo cruzó las puertas, una multitud de ninjas y civiles los esperaba. El ambiente era tóxico. Al ver a Trunks caminando al final del grupo, con la mirada perdida y las manos aún manchadas, la gente se apartaba como si fuera una plaga. Sakura estaba allí, esperando noticias. Cuando vio a Naruto cubierto de heridas y luego se enteró de que Goten estaba en cirugía de emergencia, buscó a Trunks con la mirada. El joven Saiyajin intentó acercarse a ella, buscando quizás un rastro de la amistad que habían forjado en el viaje, pero Sakura dio un paso atrás. ¿Por qué? Trunks, le preguntó ella con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas de decepción. Él te admiraba, él te amaba como a nadie. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Trunks no pudo responder. El desprecio en los ojos de Sakura, la chica a la que él había prometido proteger y entrenar, fue el golpe que finalmente lo derrumbó por dentro. En el hospital de Konoha, el aura era de máxima tensión. Tsunade tenía sus manos envueltas en un chakra verde intenso sobre el pecho de Goten. Las vendas originales del niño estaban empapadas en una mezcla de sangre vieja y nueva. Traigan más sellos de estabilización, ordenó la Hokage, con el sudor corriendo por su frente. Sus células están intentando regenerarse, pero el daño traumático es tan profundo que su propio cuerpo se está atacando a sí mismo.
Maldita sea, Trunks, ¿en qué estabas pensando? Fuera de la sala de urgencias, en un pasillo oscuro y custodiado por Ambu, Trunks estaba sentado solo. Nadie se sentó a su lado. Naruto estaba en otra habitación siendo atendido, y el resto de los chicos se habían marchado a sus hogares con sus familias, compartiendo el mismo sentimiento de miedo hacia el Saiyajin Lavanda. Trunks miró el techo del hospital. Se dio cuenta de que lo había perdido todo en una sola tarde de furia, a su mejor amigo, el respeto de sus compañeros y su propia identidad. La soledad que siempre había arrastrado desde su futuro apocalíptico había regresado, pero esta vez, él mismo la había construido. Desde el pasillo del hospital, el silencio solo era interrumpido por el rítmico pitido de las máquinas que mantenían a Goten en este mundo. Trunks se puso en pie, con los movimientos pesados de alguien que carga con el peso de una montaña. Se acercó a la pequeña ventana circular de la puerta del cuarto de cuidados intensivos. A través del cristal, vio a su hermano de vida, pálido, rodeado de tubos y con el rostro aún marcado por los hematomas que él mismo le había causado. No hubo lágrimas, solo una aceptación gélida. Sabía que su presencia en Konoha ahora era un veneno que marchitaba la paz que habían intentado construir. Trunks caminó hacia el final del pasillo, salió a la azotea del hospital y miró el horizonte más allá de los muros de la aldea. Sin decir una palabra, sin dejar una nota, elevó su kilo justo para impulsarse y desapareció en un estallido de velocidad, convirtiéndose en una estrella fugaz que se perdía en las tierras lejanas. Lejos de la mirada de odio de aquellos que alguna vez llamó amigos. Pasaron 7 días. Konoha intentaba sanar sus grietas, pero la habitación 302 del hospital seguía siendo el epicentro de una tristeza silenciosa. Goten seguía sumergido en un sueño profundo, un coma inducido por el trauma físico y el choque emocional. Lo que antes era una competencia feroz entre Ino e Hinata, se transformó en una tregua sagrada. Ambas comprendieron que Goten las necesitaba a las dos. Ino traía flores frescas cada mañana, usando sus conocimientos de botánica para llenar el cuarto de aromas que estimularan los sentidos del niño. Hinata se quedaba durante las noches, sosteniendo la mano de Goten y transmitiéndole pequeñas pulsaciones de chakra suave para ayudar a su circulación, rezando en silencio a los dioses para que abriera los ojos. Ya no se miraban con desafío. Se miraban con el entendimiento de quienes aman a alguien que se desvanece. La noticia del incidente llegó hasta la aldea de la arena. Unos días después, una delegación encabezada por el nuevo Kazekage llegó a la torre de Tsunade. Gaara y Temari no venían por asuntos políticos, sino por lealtad. En la oficina de la Hokage, el ambiente era tenso. Tsunade estaba furiosa por la deserción de Trunks y la situación de Goten. Ese chico, Trunks, resultó ser tan peligroso como temíamos, sentenció Tsunade, golpeando su escritorio. Se equivoca, Hokage-sama, intervino Gaara con una voz profunda y calmada. Sus ojos, antes llenos de odio y ahora de una sabiduría temprana, miraron fijamente a la mujer. Yo estuve en la oscuridad más profunda. Yo fui un monstruo. Y fue ese monstruo llamado Trunks quien me sacó de ella. Temari asintió, cruzando los brazos con firmeza. No sabemos qué pasó en ese valle, pero conocemos el corazón de Trunks. Si fuera el villano que todos dicen ahora, no habría arriesgado su vida contra mi hermano para salvar a esta aldea. Los Saiyajines son fuego, Hokage, a veces el fuego quema lo Sama cuando no sabe cómo controlarse, pero sigue siendo la luz que nos salvó. Tsunade guardó silencio. Las palabras del Kazekage pesaban mucho. La aldea pedía la cabeza de Trunks, pero aquellos que habían sido salvados por él aún guardaban una chispa de esperanza. En la habitación del hospital, el silencio seguía siendo absoluto. Goten permanecía inmóvil, con la respiración asistida marcando un ritmo artificial que contrastaba con la vitalidad que solía desbordar. Hinata e Ino, sentadas a cada lado de la cama, compartían un momento de vigilia silenciosa, ignorando que el destino de la aldea y del planeta estaba a punto de dar un vuelco aterrador. De repente, el cielo sobre Konoha dejó de ser azul. Una sombra circular, envuelta en fuego por la fricción atmosférica, desgarró las nubes. Un estruendo sónico sacudió los cimientos de los muros de la aldea, haciendo que las ventanas del hospital vibraran violentamente. Es un ataque, gritó un ninja de vigilancia desde los muros. Viene del cielo. Muchos ciudadanos, presos del pánico y los rumores recientes, miraron hacia arriba con terror. El pensamiento general era uno solo: es Trunks. Ha vuelto para destruirnos a todos. El miedo al Saiyajin Lavanda se había convertido en una paranoia colectiva. El objeto impactó a las afueras de los muros, creando un cráter perfecto que levantó una columna de polvo y vapor.
Los equipos de seguridad, liderados por Anko y varios Ambu, rodearon el lugar en segundos, con los kunais en alto y el sudor frío recorriendo sus frentes. Cuando el vapor se disipó, no apareció Trunks. No era una nave de la corporación Cápsula, sino una cápsula esférica de tecnología desconocida y diseño agresivo. La compuerta se abrió con un silbido hidráulico. De su interior emergió una figura que heló la sangre de todos los presentes. No era humano. No era un ninja. Su apariencia recordaba a las leyendas de pesadilla de los demonios del frío, su piel era de un color negro azabache profundo, pulido como el onix. En su frente, una esfera roja incrustada brillaba con una luz interna malévola, a juego con unos cuernos carmesí que se curvaban hacia atrás con elegancia letal. Su cola, larga y musculosa, se agitaba con impaciencia, estirándose tras el largo viaje a través de la inmensidad del universo. El extraño visitante exhaló un suspiro, ignorando por completo a los ninjas que lo rodeaban. Su mirada roja escaneó el entorno con un desprecio infinito. Así que este es el miserable planeta donde se esconden, dijo el alienígena, su voz era una mezcla de seda y veneno que parecía vibrar en los huesos de los presentes. El rastro de ki de esos dos mocosos Saiyajin me guió hasta aquí. Anko dio un paso al frente, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Identifícate. Estás en territorio de la hoja. Dinos quién eres o serás eliminado. El ser de color negro giró levemente la cabeza, y una sonrisa cruel dibujó su rostro. ¿Eliminado? ¡Qué criatura tan curiosa! Mi nombre es Erebos, comandante de la Legión de Sombra de la familia Cold. He venido a reclamar lo que los Saiyajines robaron, y a exterminar cualquier rastro de su sangre en este sistema. Con un movimiento casi imperceptible de su dedo índice, una chispa roja salió disparada. La explosión resultante niveló parte del muro exterior, lanzando a los ninjas como si fueran muñecos de papel. La verdadera amenaza cósmica finalmente había llegado, y los protectores de Konoha no estaban listos.